Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha generado muchísimo interés y especulación en el mundo del entretenimiento turco, y que estoy seguro, a muchos de ustedes les importará. Vamos a hablar de una noticia que ha estado en boca de todos, la reciente ruptura entre dos de las estrellas más queridas de Turquía, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y lo que hace esta noticia aún más jugosa es que, al parecer, tenemos información exclusiva directamente de una de las partes involucradas. Así es, vamos a desglosar lo que Kerem Bürsin ha tenido que decir sobre su separación de Hande Erçel. Sé que muchos de ustedes han estado esperando detalles, analizando cada pista y buscando respuestas, y por eso hemos preparado este vídeo tan especial para ustedes. Pero antes de que nos adentremos en todo esto, si aún no lo han hecho, les animo encarecidamente a que pulsen ese botón rojo de suscribirse que ven por aquí abajo. Al hacerlo, no solo se unirán a nuestra creciente comunidad, sino que también se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, donde siempre buscamos traerles las noticias más frescas y los análisis más interesantes del mundo del espectáculo. Ahora, sin más preámbulos, vamos a empezar a desgranar esta exclusiva. Como saben, la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel ha sido una de las más seguidas y queridas en el panorama turco. Desde que comenzaron a salir, su química en pantalla en la exitosa serie Senkalkam trascendió a la vida real, cautivando a millones de fans alrededor del mundo. Compartieron momentos, viajes, gestos de amor que eran documentados y celebrados por sus seguidores, creando una especie de burbuja de felicidad que parecía impenetrable. Sin embargo, como a menudo ocurre en la vida y especialmente en el mundo de la fama, las cosas cambian. Los rumores de una posible separación comenzaron a circular hace algún tiempo, y aunque inicialmente se intentaron desmentir o ignorar, la distancia física y la falta de apariciones juntos empezaron a dar peso a esas especulaciones. Al principio, como suele suceder, los portavoces o amigos cercanos de la pareja solían comentar que todo estaba bien, que eran solo malentendidos o que la distancia de sus respectivos proyectos profesionales era la causa de su aparente lejanía. Pero las redes sociales, ese termómetro infalible de la opinión pública y a veces, de la realidad, empezaron a mostrar un panorama diferente. Las fotos juntos disminuyeron, los me gusta mutuos se volvieron más esporádicos, y la interacción en línea, que antes era tan constante y cariñosa, se fue enfriando. Esto, sumado a la ausencia de declaraciones conjuntas, hizo que la preocupación de los fans se intensificara. Y es aquí donde entra la exclusiva que hoy nos ocupa. Kerem Bürsin, conocido por su franqueza, aunque a veces reservado en temas personales, ha decidido romper su silencio y hablar, al menos en parte, sobre lo que sucedió. Según las informaciones que hemos podido recopilar y que provienen de fuentes cercanas al actor y reportajes de la prensa turca, Kerem habría compartido algunos detalles, no exhaustivos, pero sí reveladores, sobre los motivos de la ruptura. Lo primero que debemos entender es que Kerem, a pesar de ser una figura pública, siempre ha defendido la importancia de su privacidad y la de Hande. Por lo tanto, no esperen un relato escandaloso o lleno de detalles escabrosos. Más bien parece que la explicación se centra en aspectos más profundos y, quizás, universales de las relaciones, especialmente aquellas que florecen bajo el escrutinio constante del público. Una de las razones que se insinúa con fuerza es la presión mediática y la intensidad con la que se vivió su relación desde el principio. Cuando dos personas se enamoran, y ese amor se convierte en un fenómeno global casi instantáneo, el peso de las expectativas puede ser abrumador. Cada paso, cada palabra, cada silencio es analizado, interpretado y a menudo distorsionado. Kerem habría comentado que la constante atención sobre ellos, la invasión de su privacidad, y el hecho de que cada aspecto de su vida personal fuera tema de debate público, terminó por afectar la naturalidad de su vínculo. Es decir, ¿cómo puedes mantener una relación sana y genuina cuando sientes que estás viviendo en un reality show perpetuo, donde cada movimiento es juzgado? Esto, sin duda, debió ser un factor significativo. La falta de un espacio seguro y privado para simplemente ser ellos mismos, para vivir su amor sin cámaras ni titulares, debió ser un desafío constante. Otra línea de argumentación que se desprende de sus declaraciones es la de las diferencias de caminos y aspiraciones. Aunque ambos son actores jóvenes y exitosos, sus trayectorias profesionales y sus metas a largo plazo podrían haber empezado a divergir. En el mundo del cine y la televisión, las carreras pueden ser impredecibles y demandantes. Las oportunidades laborales, los proyectos internacionales, las ambiciones personales,
todo esto puede llevar a las personas en direcciones diferentes. Es posible que Kerem, con su enfoque en proyectos cinematográficos y quizás aspiraciones internacionales más concretas, y Ande, con sus propios planes de carrera, hayan comenzado a ver sus futuros de maneras distintas. Una relación requiere alineación, no necesariamente identidad total, pero sí una comprensión mutua de hacia dónde se dirigen individualmente y cómo eso puede o no encajar en un futuro compartido. Si esas visiones comienzan a ser incompatibles, o si las prioridades cambian, las relaciones pueden volverse insostenibles. Además, hay que considerar la propia naturaleza de la juventud y la fama. Ambos son relativamente jóvenes y han alcanzado un nivel de estrellato muy alto en un corto periodo de tiempo. Crecer, madurar y definir la propia identidad es un proceso que se complica enormemente cuando se está constantemente en el ojo público. Las relaciones que comienzan en momentos de gran euforia y éxito pueden enfrentar desafíos únicos cuando las personas evolucionan individualmente. Kerem podría haber mencionado, de forma implícita, que como individuos, estaban en etapas diferentes de su desarrollo personal y profesional, y que estas diferencias, en lugar de unirlos, terminaron por distanciarlos. No se trata de culpar a nadie, sino de reconocer que las personas cambian, y que las relaciones deben poder adaptarse a esos cambios, o, en su defecto, dar paso a nuevos capítulos. Lo que es particularmente interesante de las declaraciones de Kerem es su madurez y respeto hacia Ande. A pesar de la dolorosa realidad de una ruptura, parece que él mantiene un profundo aprecio por ella y por el tiempo que compartieron. No ha habido señalamientos ni reproches públicos, lo cual habla muy bien de su carácter. Ha evitado caer en la tentación de ventilar trapos sucios o de dar detalles que pudieran dañar la imagen de Ande. Al contrario, se ha centrado en hablar de las dificultades inherentes a su situación y a la naturaleza de las relaciones en el mundo del espectáculo. Esto es algo que sinceramente admiro. Es un acto de clase y de respeto, incluso en circunstancias difíciles. También se habla de que, si bien el amor existió, la compatibilidad a largo plazo se volvió un desafío. Es decir, una cosa es sentir una conexión romántica fuerte, y otra muy distinta es construir una vida juntos. Los factores que atraen a dos personas al principio pueden no ser los mismos que las mantienen unidas a largo plazo. La rutina, las responsabilidades, las diferentes formas de ver la vida, los planes familiares, todo esto entra en juego. Y cuando estas diferencias se vuelven demasiado grandes, la relación puede volverse agotadora. Kerem, en sus comentarios, parece sugerir que, a pesar de haber intentado mantener la relación, llegaron a un punto en el que las diferencias se volvieron insuperables, y que, en lugar de aferrarse a algo que ya no funcionaba, tomaron la difícil pero necesaria decisión de separarse. Es importante recalcar que, aunque estas son las informaciones que han trascendido, la perspectiva de Ande Erçel sobre la ruptura es, por supuesto, igualmente valiosa y, hasta donde sabemos, no ha sido tan detallada públicamente como la de Kerem. Sin embargo, el hecho de que Kerem hable con tanta respeto y sin ánimo de polémica sugiere que la separación fue, en gran medida, una decisión mutua, tomada en las mejores circunstancias posibles dadas las circunstancias. No se percibe un rastro de amargura o rencor, sino más bien una comprensión de que, a veces, las cosas simplemente no funcionan, por mucho que se quiera. Ahora, ¿qué significa esto para el futuro de ambos? Para Kerem, esta experiencia seguramente le ha dejado aprendizajes valiosos. Ha demostrado una gran fortaleza al enfrentar el escrutinio público y al manejar una situación personal delicada con tanta elegancia. Continuará sin duda su carrera actoral, y esperamos verle en nuevos e interesantes proyectos. Para Ande también es un momento de redefinición personal y profesional. Ambas son jóvenes y talentosas, con un futuro prometedor por delante. El mundo del entretenimiento turco es dinámico y estas estrellas, sin duda, seguirán brillando. En resumen, la exclusiva de Kerem Bürsin sobre su ruptura con Ande Erçel nos revela que, si bien el amor existió y la conexión fue fuerte, la intensa presión mediática, las posibles divergencias en sus caminos profesionales y personales, y la incompatibilidad a largo plazo fueron factores determinantes en su separación. Kerem ha abordado la situación con madurez, respeto y sin caer en la polémica, destacando la importancia de la privacidad y reconociendo la complejidad de las relaciones en el ojo público. Y con esto, hemos llegado al final de nuestro vídeo de hoy. Espero sinceramente que esta información les haya sido útil e interesante. Entiendo que las rupturas de pareja querida siempre generan muchas preguntas y a veces, un poco de tristeza entre los fans.
Pero como hemos visto, a veces estas son las realidades de la vida, incluso para las estrellas. Muchísimas gracias a todos por haber dedicado su tiempo a ver este vídeo. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Me encantaría saber qué opinan sobre todo esto. ¿Qué piensan de las declaraciones de Kerem? ¿Creen que la presión mediática es un factor determinante en las relaciones de las celebridades? Déjenme sus comentarios aquí abajo, estoy ansioso por leer sus reflexiones y debatir juntos. Y si disfrutaron de este contenido, por favor, no olviden darle a ese pulgar hacia arriba, que nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Compartan este vídeo con sus amigos y conocidos a quienes les interese este tema. Y por supuesto, si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. Unan a nuestra comunidad y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.